soy José de Náutica Port de l'Escala. Estamos aquí en el velero l'Escalén que tenemos que remotorizar. Somos una empresa familiar que nos dedicamos a la reparación y mantenimiento en general de todo lo que se trata de los barcos. Este motor viejo se ha estropeado porque, como dice su nombre, es un motor viejo, tiene bastantes horas de funcionamiento y todo dice al final hasta aquí hemos llegado. A veces sale más a cuenta cambiarlo por uno de nuevo que perder horas de trabajo, dinero para arreglarlo, que a lo mejor de aquí a 2 días tienes otra avería por otro lado más grave todavía. Los consejos de mantenimiento para un motor viejo, lo mínimo que sería recomendable sería verificar el aceite, el nivel de aceite, normalmente antes de una salida sí tiene que ser bastante larga, mirar también el nivel de anticongelante, mirar la bocina, aunque no sea de parte del motor, pero también es interesante estar seguros de que no hay ningún problema con la bocina. Mirar el aceite de la reductora, mirar manguitos, que no haya manguitos del motor que puedan supurar, no sé, hacerle una revisión, cambiar los filtros cuando le pertoca, y en principio si se tiene un poco de mantenimiento en un motor suele tener la vida un poco más larga. Antes de remotorizar un barco hay que tener en cuenta las dimensiones del nuevo motor que se va a montar, que se pueda instalar en el barco donde lo queremos montar, tomar medidas de altura, de anchura, para saber si nos cabe en el sitio donde tiene que ir montado el motor, y fijarnos bien, bueno, en todas las piezas que van acopladas al motor que estén en un estado bueno, óptimo, para su funcionamiento posterior. Ahora tenemos que mirar desde la base de la platina o de la abrazadera que llamáis vosotros hasta el centro del primer silembloque, qué distancia hay, y para ver si nos podemos, si no tenemos que tocar el eje. Ahora tendremos que avanzar el eje porque este motor nos quedará más hacia proa y tendremos que avanzar el eje. Hemos podido ajustar porque el eje tiene un desplazamiento de 3,5 centímetros. Todo este trabajo de ajuste que estamos haciendo ahora es el más importante de todos, porque si colocamos bien el motor y centramos bien el motor y lo dejamos todo al milímetro, el motor funcionará perfectamente sin vibraciones y sin cavitaciones. Estos son los machos para hacer ahora roscar aquí la base para poder fijar el silemblock en su sitio, para poder poner el motor. Ya que se pone el motor nuevo y tenemos la suerte de tener el eje un poco libre, pues aprovechamos para hacer el cambio de estopada. La estopada sirve para evitar de que entre agua a través de la bocina en el barco. No es nada más que estopa que se pone dentro de una pieza llamada prensa estopas, y lo que hace, como dice su nombre, es prensar la estopada contra el eje, y de esta manera evitamos de que haya una vía de agua en el barco. Lo que destacaría del montaje de un motor Solé es su simplicidad, porque normalmente se vienen bien el tema de escapes, todas las conexiones y tanto de agua como eléctricas, y normalmente lo suelen respetar y se vienen siempre en la misma posición, con lo cual el montaje suele ser mucho más cómodo y rápido.
Cuando se va a remotorizar un motor, los aspectos que son más aconsejables es mirar si se puede ganar un poco más de potencia, ya que los motores suelen ser de tamaño un poco más pequeños de los anteriores que se montaban, y en ese caso, si el cliente está dispuesto a tener un poco más de potencia y el barco lo permite, se puede aprovechar y montar un motor con un poco más de potencia. A la hora de recomendar un motor para su instalación a bordo, se tiene que tener en cuenta que sea un motor pues más bien actual, su marinización tenga recambios, el motor tenga recambios, la potencia, o sea que también sea equivalente a la potencia del barco. No se puede instalar un motor que no tengamos luego asegurado el recambio. Una vez asentado el motor encima de la bancada, lo que tenemos que hacer es alinearlo con el eje. Y esto es lo más delicado. Si esto queda bien centrado, bien hecho, el motor funcionará perfectamente. Ya estamos colocando los tornillos en los Silent Blocks y a partir de aquí vamos a hacer la alineación correcta. El siguiente paso, en este caso, sería coger el cable de alimentación de la carga del alternador que va en el distribuidor, el repartidor de carga. En este caso se aprovecha la instalación antigua, se conecta a la salida del alternador, del positivo, y ya está. Tras haber hecho la instalación eléctrica del positivo del motor de arranque, negativo a masa y el cable de carga de baterías, ahora seguimos instalando el tubo de entrada de agua salada al motor, que es el que usa para refrigerar el refrigerador, para refrigerar el agua dulce, y a continuación conectamos la salida de escape. Ahora vamos a instalar el cable del cambio del inversor. Este cable se coloca aquí sobre un puente que lo sujeta, y luego el terminal va conectado en la maneta del inversor. Normalmente el cable este se tiene que ajustar mediante una rosca que tiene aquí, y una vez lo tenemos ajustado, lo probaremos desde arriba al mando que nos entren bien las marchas adelante y atrás. Ahora procederemos a desmontar el cuadro de instrumentos del motor. Es una operación muy sencilla, es quitar los 4 tornillos, se extrae el cuadro, se desconectan las conexiones y luego se monta el nuevo cuadro con sus conexiones. Y hay que pasar la línea desde aquí el cuadro hasta abajo del motor. Esto es la toma de aspiración que va desde el prefiltro hasta la entrada de gasoil al motor, el que alimenta el motor de gasoil, y luego aquí tenemos el retorno de gasoil, el sobrante, que va conectado aquí. Es importante poner un prefiltro de gasoil porque lo primero que hace es eliminar las impurezas más grandes que hay en el depósito, en el gasoil, que puedan haber, y luego, si en caso de que hubiera agua en el tanque de combustible, desde aquí lo podríamos verificar antes de que llegase al motor, con lo cual es un elemento a tener en cuenta a la hora de hacer una instalación de un motor. Es más recomendable elegir motores con poca electrónica porque a la larga suelen tener menos averías. Ahora lo que estamos haciendo pues es el nivel de aceite, poner aceite al motor. Luego pondremos el anticongelante de circuito en el circuito de refrigeración.
y para poder poner el motor en marcha. El nivel de aceite ahora está en este es el mínimo, este es el máximo, y ahora estaría correcto para funcionar el motor, pero aquí tenemos un problema normal, no es un problema grave, es que este motor está inclinado ya a casi el máximo de grados permitidos por el fabricante, y tenemos que ir siempre al máximo porque el aceite se acumula siempre a la parte de atrás, y luego el nivel nos puede marcar, la varilla nos puede marcar un error en con el aceite que tenemos en el cárter. Se ha hecho el nivel de aceite, el motor se ha arrancado, se tiene que parar el motor, esperar unos 5 o 10 minutos de que todo el aceite se recupere en el cárter motor y volver a mirar el nivel, porque posiblemente habrá bajado el nivel debido a que se ha llenado todo el circuito de aceite, que dentro de esto hay el filtro donde absorbe más aceite, y el nivel nos quedaría bajo. Ahora vamos a proceder a poner el líquido de refrigeración en el depósito. Nosotros tenemos una garantía de que todos los motores Solé funcionan, porque Solé nos entrega todos los motores ya puestos, ya arrancados pues, o probados. Vamos a proceder a hacer el nivel de aceite de la reductora. La reductora normalmente lleva el mismo aceite que el motor, pero en este caso no nos lleva el mismo aceite que el motor. Lleva un aceite ATF y es un aceite más fluido. Cuando hayan pasado 30 horas, luego toca la revisión del motor, de puesta a punto del motor, de cambios de aceite, cambios de filtros, debido a que las micropartículas de desgaste que ha producido al ser un motor nuevo se depositan en el aceite y en el filtro, y se tiene que reemplazar. Antes de arrancar el motor se tiene que abrir el grifo de fondo. Hemos elegido un motor Solé diésel por la simple razón porque es un motor que está fabricado en España, es un motor que tiene el recambio actual, tienes un motor que no te lleva problemas de ninguna clase, es muy compacto y lleva muy poca electrónica, y esto te da una seguridad en el mar muy buena.